Obras menores. Menores. Obras menores. Obras Discusiones desveladas sobre grandes escritores y escritoras. a través de textos no considerados como obras centrales. Observaciones, posicionamientos Desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas. Observaciones. Posicionamientos sobre pequeñas obras maestras. Voces ensombrecidas. Rarezas olvidadas. Para lectoras y lectores tenaces. Textos náufragos. Textos del gran rechazo al tiempo. Palabras perdidas en islas lejanas de la historia. Historias de islas lejanas perdidas en las palabras. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. Lecturas a la espera. Buenos días, buenas noches, buenas siestas. Estamos en un programa nuevo de Obras Menores, acá junto a Nico. ¿Cómo estás, Nico? Buenas, Lorenzo, buena gente ahí atrás. Bueno, contento de poder salir de la cueva y traer una nueva autora con A. Estamos contentos por eso y bueno, vamos a rescatar no a nadie del olvido, sino a rescatar el olvido mismo. Sí, tal cual. ¿Vos cómo estás? Yo bien, más o menos en realidad, porque tengo, lo quiero aclarar porque tiene cierta relevancia, tengo un nafta de tamaño de una ciudad dentro de mi labio y me arde muchísimo al hablar, así que cada vez que digo algo estoy sufriendo. Así que entiendan si lo que sale de mí es, es un tono lúgubre, porque bueno, el dolor me aqueja. Y bueno, va a ser un tema que vamos a hablar también, ¿no? El dolor. Sí, a revolverla entonces. Sí, a revolver la llaga. Así que nada. Bueno, Nico, ya dijiste que vamos a rescatar el olvido mismo. Vamos a detenernos un poco en una historia más que en un personaje, tal vez en una literatura. La verdad que estamos ante la presencia de una autora francesa que vivió la segunda mitad del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX, vivió casi 100 años. Y estamos hablando de la magnífica Rachilde. Rachilde era su seudónimo. Su nombre era Marguerite Vallet-Emery. Fue un seudónimo que ella se impuso desde muy joven. Pero ante todo, Rachilde fue un personaje pictórico casi. Un personaje notorio, muy polémico e inolvidable. No sé si coincidís, Nico, o querés agregar algo. Antes que nada, vamos a hablar un poquito, contextualizar y dar algunas pistas de quién fue Rachilde antes de detenernos en su obra, que obviamente es lo que más nos llama en este programa. Sí, exactamente. Rachilde, un personaje que coquetea con el peligro con respecto a la historia de la literatura. A veces se asocia demasiado al modus vivendi, a la vida y a la biografía.
y cae en el ícono y se la puede soslayar o definir muy rápidamente. Entonces la absorbe la historia de la literatura como un comentario, una glosa. Eso es lo que representa para nosotros más el hecho de traerla acá. Nosotros, revolviendo cajones llenos de polvo, nos hemos encontrado con ese nombre, que sin embargo es un tipo de literatura que nos ha conformado, pero sin embargo no es una prioridad. Pero lo que está entre líneas en esos textos sí es lo que nos incumbe. Y bueno, en ese traspapeleo que hemos estado desempolvando, aparece Rachid, absorbida por el olvido del ícono que representa Oscar Wilde, porque tiene una actitud que ha sido como una influencia muy grande para Oscar Wilde, y sin embargo no se le ha dado el debido espacio, por lo menos en nuestra literatura. Fue un auge, una explosión tipo música pop, así, de 3 temas, y en cuanto a nombradía, y después fue absorbida por la imaginería y el fetiche de un nombre que pone el periodismo dentro del decadentismo. Tal cual. Es cierto que la mayoría nosotros en particular, pero creo que el gancho inicial para que nos suene su nombre es por la gran figura de Oscar Wilde. Deteniéndome un poco en esa influencia que Nico mencionaba, Oscar Wilde lee la primera novela de Rachid, que es la más famosa, la más impactante, la más polémica, que seguramente nos vamos a detener también en ella, que se llama Monsieur Venus, o sea, el señor Venus. Ya en el título hay un oxímoron interesantísimo, hay una apuesta, hay una intriga incluso. Y esta novela mítica, traducida por suerte en nuestra lengua, ya hablaremos un poco de eso porque no todas sus obras han sido traducidas al español. Esta obra la escribió Rachid a los 18 años. De hecho en un momento, en una carta de Rachid mucho más grande, dice una línea que me parece brillante, dice: yo nunca fui joven, ya que a los 18 años escribí El señor Venus. Porque qué bueno. Evidentemente esa novela, que ya hablaremos y nos detendremos, es un punto de implosión muy fuerte para la literatura francesa en general y bueno, para muchas betas más. Esta novela absolutamente polémica y escandalizadora fue leída por Oscar Wilde y quedó muy impactado, absolutamente inspirado por ella, y Oscar Wilde inclusive la consideró el germen para que él pudiera concebir su mítica novela El retrato de Dorian Gray. Incluso llegó a tal punto el fanatismo de Wilde y el agradecimiento de Wilde hacia Rachid que Oscar Wilde agrega un guiño en esta novela, en el retrato de Dorian Gray, que en un momento un personaje, Lord Henry le regala un libro a Dorian. El libro amarillo. El libro amarillo, exacto. Y el libro amarillo se llama El secreto de Raúl. Y justamente ese es un guiño directo porque Raúl de Venerand es el personaje principal de Monsieur Venus. Así que ahí vemos hasta tal punto que Oscar Wilde rendía su homenaje a esta gran Rachid que lamentablemente no circula tanto entre las manos de las y los lectores. Pero bueno, acá estamos nosotros también a hacer nuestro pequeño aporte para invitar a todos a que la lean. Yes. Nosotros estamos proponiendo lo que hemos encontrado a nuestro alcance en español. Algo de francés leemos los dos, algo poco, pero ni siquiera en francés conseguimos cosas. Vamos a tocar unos cuentos que han sido editados por la editorial Overall de Chile. Va a ser nuestro acercamiento más directo. Históricamente conocemos y por vía digital hemos podido acceder a Monsieur Venus, que es la novela materialista, que es la novela esta que fue la gran eclosión de ella, digamos. Y bueno, vamos a pasar a comentar un poco sobre los cuentos. La verdad, a mí ha sido una gran epifanía para mí, porque bueno, yo tengo una con Pierre Louis y todos los decadentistas, también Oscar Wilde. Yo empecé leyendo eso, fue mis primeros acercamientos. Es más, el primer cuento que leí fue El príncipe feliz de Oscar Wilde en mi vida, fue lo primero que leí, estudiando inglés. Pero bueno,
En inglés lo leí, pero ese es el cuento como ya la vuelta cristiana, media de Wilde, aunque el gran simulador, todo eso que inició Pierre Klosowski con el simulacro, que no lo inició él, pero lo puso sobre el tapete. Yo creo que el príncipe del simulacro es Oscar Wilde. Sí. Ya vamos a ir yendo por esos lados. Entonces, yo estoy dejando mucho de lado el preciosismo, pero a mí el preciosismo, o sea, por raigambre de infante, me sigue enervando y acá hay descripciones fulgurantes, preciosistas y que aguarda el terror atrás, porque en lo brillante aparece lo ciego de la oscuridad. Exactamente. Es notoria la diferencia entre estos cuentos, que invitamos a todos que se hagan una copia de este libro, que en Argentina se puede conseguir. Cuesta un poco, no se encuentra en todas las librerías, en algunas pocas se encuentran, incluso a mí me llegó de la mano de la librería Luditas Textuales de Mendoza. Si quieren conseguir una copia, le pueden comunicarse con ellos, que hacen envíos a todo el país, porque bueno, esta editorial es chilena, entonces no, por lo menos mientras que lo buscamos nos costó un poco, pero bueno, se puede conseguir y es una edición muy cuidada, esta versión de Oberol que se llama La bebedora de sangre y otros cuentos. Es un libro muy cortito, muy breve, pero muy contundente. Reúne 4 cuentos que escribió después de Señor Venus, y que sí coincido fuertemente con lo que decís, Nico, respecto al preciosismo que inunda todas las líneas de este pequeño librito. Me parece de una cristalería única, sinceramente, y contrasta mucho con el Señor Venus, que hace unas semanas lo leí después de haber leído los cuentos, y más siendo la novela mítica, la admirada, la que inclusive Paul Verlaine llegó a decir que esa novela inventó un nuevo vicio. Es una frase brillante. Y la verdad que yo sentí como un gran contraste, porque si bien la primera novela de Rachid es interesantísima, pero la prosa es muy funcional a la trama. El contenido filosófico, antropológico, sociológico tan fuerte y tan marcado que está en El Señor Venus pasa por lo que sucede y no tanto por la prosa, por la pluma de la autora, que sí en los cuentos está liberada. Esa pluma está liberada y muerde a sus lectores sin dudarlo. No sé si te parece un poco también esa pequeña comparación entre la novela y sus cuentos. Sí, yo, digamos, estructuralmente la encuadraría en el clasicismo, también porque son fundamentales, tienen un remate los cuentos, así en el final, que es muy moderno, a la letra. Sí. Y la novela también, y es como la novela es muy funcional a la trama, pero está llena de suspensos, que yo no estoy en contra de eso realmente. La experimentación por ahí seca un poco la mente. Yo soy fan de Henry Miller, pero el yo tan presente y la autobiografía por ahí la seca. La autobiografía va muy de la mano de la experimentación a veces, sacando de lado los yankees que hacen maquetas directamente estructurales y puras acrobacias, que también tienen sus despegues poéticos, pero ya demasiado maquetados previamente, entonces se enfría la cosa. Pero lo clásico me interesa igual, porque hay un interés en la fuerza del mecanismo que va a producir el clímax en la narración. Por ejemplo, voy a citar algo que puede ilustrar esto, que es Oscar Wilde hablando de Robert Browning, un poeta inglés, que para él era malo. Bueno, en este sentido, para mí es malo lo clásico, pero esos huecos, viste, como vos sabés, Lorenzo, que se lo podemos hablar, cuando llega el clímax en la narración, como que corta, y bueno, y ahí hay un despegue también poético, ¿no? De no describir todo, sino de dejar a la imaginación flotar en lo sublime. Tal cual. Lo que sí noto es a diferencia de pausas, que yo creo que triunfan más en los cuentos, porque al llegar al final y que se corte ahí el relato, queda esa estampa ahí impregnada y no hay nada más. Está después el silencio, están las letras en nosotros, entonces está la perturbación ya nos queda a nosotros. Y con la novela sucede que está dividido en muchísimos capítulos breves,
y que cuando llega a cada capítulo a su punto cúlmine, se detiene, hace ese hiato, pero luego continúa. Entonces a mí siempre me dio la sensación mientras que leía esa novela que parecía que casi... se achicó. Claro, como una autocensura. Ya voy a hablar un poco sobre la censura, porque de hecho me puse a investigar porque empecé a creer que la versión que estaba leyendo era una versión censurada, cosa que no sería nada raro, y menos en la historia de Francia, que hasta Los Miserables fue censurada así, y sacada páginas y páginas. Pero lo más extraño que averigüé y que pude investigar es que no fue censurada, o sea, sí fue censurada por unas razones que comentaré en breve, pero la versión que leí yo es la versión original, la versión no censurada. Incluso, lo más curioso es que la primera edición fue belga, ahí generó un escándalo y se la editó nuevamente ahora sí en Francia, y la misma Rachid se encargó de modificar algunas cosas, y que esas cosas fueron algunos puntos los más polémicos, porque la novela hay un sector, no quiero entrar mucho en detalles, pero bueno, hay un sector de necrofilia, y que ella inclusive lo borroneó. Entonces inclusive ella misma tuvo que autocensurar su obra. Pero la versión que leí yo, la única que se consigue hoy por hoy, se consigue en España, acá en Argentina no la vemos por ningún lado, es la versión más fiel, la primera, la más potente. De todas maneras, es una novela que para mí es pura potencia, porque está en el camino, ¿no?, de la subversión más absoluta. Es una novela que incluye sadomasoquismo, cambios de género, es lo más importante, es la trama principal, y inclusive tiene necrofilia, obviamente es una novela decadentista por excelencia, está lo artificial, está lo degradado, lo bajo, está todo, pero no llega a ser explícito. También leí una crítica muy interesante que mencionaba que a Rachid en El Señor Venus era tan potente su imaginería que no le hacía falta mostrar nada, que por ahí con un leve gesto de una remera que se entreabría estaba ahí ya la suficiente subversión como para que ya cumpla su efecto en los lectores. Y evidentemente eso se ve apoyado por la historia, porque claramente esta novela escandalizó y sigue siendo interesantísimamente rupturista, sin tener ese punto de detalles explícitos y carnales. Si bien esta novela, El Señor Venus, es mencionada con un subtítulo que ella misma en esta etapa de autocensura se encargó de borrar, otra censura para ablandar un poco las cosas, la primera edición ella puso como subtítulo una novela materialista. Y vamos a explicar un poco de qué va esa palabra materialista. Ella lo dijo en un contexto que en el siglo XIX se lo mencionaba a lo materialista como lo ateo. O sea, como quienes seguían solo por el cuerpo y no por el espíritu, por ende tenía esa mirada cristiana, ¿no? Sí, en el principio de la modernidad, digamos, a los ateos lo llamaban materialista. Por ejemplo, el gran materialista fue Spinoza, lo llamaban el judío materialista. Entonces vemos acá esa potencia subversiva, y que es notorio también. Yo quiero mencionar ya algunos detallitos biográficos, porque son la verdad que muy valiosos. Pensemos que esta obra, que incluye necrofilia y cambio de roles y sadomasoquismo, lo escribió una niña de 18 años. Y encima esa niña de 18 años se había nutrido desde su más temprana edad, desde los 9 años, leyendo la biblioteca del padre, que tenía prácticamente la obra completa de Sade. O sea, ella creció leyendo la obra de Sade. Y si comparamos entre la obra de Sade y El Señor Venus, hay una gran diferencia justamente por qué se muestra, por así decirlo, que se entrega notoriamente en lo dicho. Y me gusta mucho este detalle de que ella haya sido una gran lectora de Sade desde sus primeros años, porque vemos que ya a los 18 años ella tenía también un poder de separación, ¿no? De un poder crítico sobre las lecturas que tenía. Y tampoco entendamos que
tal vez no escribió lo suficientemente fuerte como Sade por una cuestión de temeridad, porque otro detalle, no tan detalle, sino como una característica importante en su biografía es que ella se cambió ese seudónimo masculino y se hacía llamar homme de lettres, o sea, un hombre de letras, y andaba vestido como hombre todo el tiempo. O sea, entonces todo lo que propone en El Señor Venus está totalmente encarnado en su biografía por gran parte de su vida. Entonces hay una escisión muy interesante, creo yo, entre lo dicho y lo no dicho en la novela, pero que se ve apoyado fuertemente por sus acciones biográficas. Sí, se nota que tiene una independencia, a pesar de haber sido influida por Sade. De hecho, tiene una novela que se llama La Marquesa de Sade, que ahí plantea otras cosas, plantea la natalidad como una elección y no una obligación. Yo me sé la natalidad de todos los países, así que estoy en contra de la natalidad. La natalidad que cae como un enojo o una alegría. Bueno, entonces tiene una independencia porque se explicita todo en Sade y ella como que lo sugiere todo. Hay un arte de la sugerencia en ella, eso está buenísimo. Por eso esos cortes no me parecen tan malos. A mí la elipsis me agrada demasiado. Yo soy una elipsis en el mundo. Sí. Creo que lo que está en entredicho en la atención de sus escritos es algo como lo que comentó Wilde, por ejemplo, de Browning, que dice, por ejemplo, a un poeta que lo habían llamado pensador, y realmente fue un hombre que pensó siempre y en voz alta. Por ejemplo, decía eso de Browning. Me parece que esto encaja con Rashid. Pero no fue el pensamiento lo que lo sedujo, sino más bien los procedimientos que lo mueven. Amaba la máquina y no lo que ésta produce. El método por el cual el tonto llega a la tontería lo interesó por igual que la suprema sabiduría del sabio. Me parece que lo que interesa a Rashid es investigar en este procedimiento de cómo se llega a ser un perverso más que ella ser una perversa. Por eso lo materialista, por eso de la distancia más bien contemplativa y la provocación. La provocación, para que sea bien suscitada, tiene que haber una distancia, me parece. No sé si vos lo ves así. De hecho, acá está el gran error. Ahora voy a bardear, como me gusta a mí una parte siempre. Se dice el decadentismo y en las facultades, en letras, se lo nombra así, porque ni siquiera se lo estudia, como una rama perdida del romanticismo. Y esto es totalmente antirromántico. Para mí es antirromántico. Si bien en los cuentos, por ejemplo, se sale afuera, hay otros tiempos, hay un cuento que pasa en el tiempo babilónico, otro cuento que pasa la luz de la luna en el campo, en un brezal, etc. No es un amigarse nuevamente o aliarse con la naturaleza, sino una búsqueda para algún lado, porque se ha perdido la casa. Saliendo se encuentra la casa, lo que los fenómenos llaman la casa o el morar. Van en busca de lo más afuera porque justamente estaban en un tiempo totalmente materialista. Está en obligación salir afuera por el método científico. Me imagino en esa época la histeria. Ella escribió esa novela, por ejemplo, cuando recién estaban iluminando las calles de París con lámpara eléctrica, etc. La histeria, el hormigueo enajenante de la novedad. Entonces había que salir afuera para buscar de vuelta la casa o el inconsciente para poder tener una fiesta existencial. No sé si lo ves así. Sí. Para mí es antirromántico. Sí. La verdad que la prosa de Rashid brilla bajo otro tono. Considero que sí está lejano al menos del gran corpus de la literatura romántica. A mí me parece interesante también lo que mencionás de la ciudad, porque es notorio, ahora que lo mencionás, pienso que tanto la novela del señor Venus como sus cuentos, ninguna página la llama, la cita, la invoca. Siempre son los personajes
o cuando el sitio es importante, como en los cuentos, que sí es importante dónde sucede. Ya escucharemos algunos fragmentos para que noten todas estas descripciones espaciales. Son de espacios extraños. Por ejemplo, en su texto La bebedora de sangre, es una oda terrible, maléfica hacia la luna. Y es toda una especie de fábula sobre el nacimiento de la menstruación, que es muy importante, muy interesante también, porque las notas que incluye esta edición de Overall pone un poco de información contextual y hablan del concepto de menstruación desde el lado científico, y cómo en la época en que fue escrito este texto todavía no estaba muy en claro, y las distintas teorías científicas sobre el proceso de menstruación variaban y se contradecían. Entonces, como estaban en esa etapa de perpetua crisis, entraba la superstición, ¿no? Y era muy presente la superstición. Y este cuento, la verdad que lo retrata de una forma magnífica, que creo que vale muchísimo que lean este texto porque es impresionante. Y la verdad que la figura de la luna como bebedora de sangre, una luna como una entidad superpoderosa, todopoderosa, es espeluznante. Y siempre en los cuentos el espacio es importantísimo. Después en el último cuento que reúne este libro, que se llama Mortis, que ya tal vez hablaremos más porque tanto a Nico como a mí nos ha parecido, no sé, su punto más álgido. Es un texto que nos puede recordar al mejor Ballard, al mejor Cormac McCarthy. Es un texto casi posapocalíptico en el cual todo está desaparecido, todo está muerto, y las flores están más vivas que nunca, y las flores son las que triunfan sobre todo. Y después vamos viendo un poco algunos detalles maléficos de las flores. Entonces es como, la verdad que es brillante como Rachid se sabe detener en estas descripciones. Y si te parece, Nico, vamos a escuchar un fragmento de las primeras palabras, la primera página de La bebedora de sangre, para que todos quienes nos escuchan entren en el tono y en la pluma de la gran Rachid. Sí, vamos a ese vórtice. Completamente sola, completamente roja, como ebria, rostro circular de una eternidad de terror motivado en un misterio que quizá no es más que la infinita desesperación de su propia quimera. La luna rueda sobre un cielo inmenso cuya extensión parece doblada todavía por la inmensa extensión del monte. Y desierto y pardo, ahora de rosa que es durante el día, como golpeado de muerte por el terror de su propio silencio. El monte despliega su cabellera inculta, cortada al medio por la raya lívida de un camino que va a juntarse con el cielo, muy lejos, allá arriba, en el horizonte. Es una bella noche, pasiblemente extraordinaria, donde nada hay que no sea suave y perturbador. Cerca, lejos, nadie. Ni grandes sombreros, ni techos de casas, nadie. Pero la luna parece ser alguien. Despótica y arrogante, abierta en círculo como un pozo de oro, aspirando todos los aromas y todos los alientos. La luna avanza, un poco de costado, titubeando de una enorme ebriedad tranquila, sorbiendo las cosas o los seres cuyas múltiples vidas estranguladas generan ese silencio mortal colmado de vértigo. Bueno, lindo pasaje, muy lírico, resuena. Yo creo que por ahí está luchando contra el discurso médico de su tiempo y también puede ser con la naturaleza. Simbólicamente siempre la luna se asoció a la memoria,
a lo que se dice, o también más profundamente, o desde otra arista, como la memoria inconsciente. También puede ser el sueño de la naturaleza que nos arrasa a nosotros y creyéndonos conscientes somos parte de un sueño, ahí ya más Calderón de la Barca. Pero en cuanto a memoria, creo que Borges lo veía así, a la luna como el disco de la memoria. Creo que hablando de la menstruación está combatiendo con el hecho de que en ese tiempo se tomaba la menstruación como fuente de desórdenes nerviosos en la mujer, incapacitándola para ejercer poder y dominio. Entonces me parece que va por ahí esta batalla, se puede decir. Por eso yo no lo veo muy emparentado con el romanticismo, pero sí esa salida a encontrar lo que realmente puede llegar a sernos fructífero para vincularnos a lo que llamamos nosotros mismos y no realmente es impropio, pero con lo que podemos llegar a negociar, digamos. Sí. No sé si vos lo ves por ahí, no creo, pero bueno, yo lo... No creo, no, para nada. Para mí es una romántica por excelencia, ¿no? A mí me gusta especular. La especulación para mí es lo mejor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Para eso he venido al mundo. ¿Pero en qué sentido, si lo decís? Teorizar a partir de la intuición. Tal cual. Sí, inclusive el leer es intuir, ¿no? Cuando leemos algo, después lo que nos queda es una intuición propia. O al menos en personas que no tienen una capacidad tan enorme y fotográfica como para entender cada palabra, pero siempre lo que nos queda es una intuición. Estoy pensando en voz alta. Sí, por ahí encontrar el lugar para el capricho, porque sabiendo que es un error, como todo lo que podemos alcanzar con el lenguaje, creo que Oscar Wilde tiene una frase que dice, el hecho de lucubrar libremente tiene toda la vitalidad de un error y es tan aburrida como un viejo amigo, como un amigo antiguo, algo así. Entonces, sí, para el afuera es lo más aburrido que hay y el aburrimiento es mi profesión. Entonces, hacemos esto porque está bueno derrapar desde uno mismo, aceptando sus limitaciones. Eso es lo que me permite la literatura. Sí, aceptando nuestras limitaciones y abrazándolas también, ¿no? O sea, porque... Claro, que eso es lo que le falta, lo que le falta a nuestros sistemas instituyentes en los que vivimos en sociedad. Como dice Blanchot, en la comunidad inconfesable. Sí. Es inconfesable nuestros quehaceres porque no lo podemos alcanzar, pero utilicemos la palabra para vincularnos y pasarla bien. Sí, para comunicarnos así. Sabiendo que no vamos a poder alcanzar lo inalcanzable. Claro, sí, ¿no? Sí, pero buscándolo, ¿no? Como decía Hugo Mujica, eso de que hay que buscar el infinito y que vamos a fracasar en él, pero en ese fracaso llegamos más lejos que si no lo hubiéramos buscado. Exactamente. Saber que nosotros conocemos una totalidad que no es tal, la totalidad tiende al infinito. Sí. Bueno. Pero fíjate vos... ¿Cómo seguimos? Fíjate vos, no, pará, ya me quedé con esto. No, pero pasa que tomando esto que estamos hablando, creo que en muchos de los cuentos, si no en todos, estos que hemos leído y que mencionamos, está eso de lo inalcanzable. Creo que es el protagonista de todos sus textos. Porque son los pocos personajes humanos que hay, todos perecen de alguna forma en y hacia en lo inalcanzable, por así decirlo. O sea, en el no alcanzar, por así decirlo. Sí, se pierden en el mar de la naturaleza, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, hay un texto dedicado a Maeterlinck. Sí, el segundo. Tranquila, los amigos que tenía. Sí. Que se llama La Vendimia de Sodoma, donde es una legión anti-babilónica que quiere salir para moralmente llevar una verdad y que son castos. Y aparece la famosa prostituta de Babilonia y todos se niegan, la lapidan, etcétera, a saciar su sed, y sin embargo después hay una violación
que sucede sin que ellos sepan. y la llevan a cabo, ¿o no? ¿Sabes? Yo no la leo esa violación, vos ya me la has mencionado, pero ahí está la maravilla también de Rashid. Yo no la encuentro, pero debe estar. Está la posibilidad de... Me parece. Y también hay presencia también de la homosexualidad, pero bueno, Rashid me parece que no era cuestión de homosexualidad, sino ni tampoco centrarse en la sexualidad. No, la sexualidad es algo vaciante que es peligroso, y ella sabía que era peligroso. Y entonces más era una cuestión más polimórfica, ¿no? Como Freud lo decía, que también tengo mis resquemores con Freud, porque centrarse en la sexualidad no es algo productivo, digamos, pero creo que era una cuestión de sacar ese centro que ella percibía y hacerlo derivar a otra zona. Y bueno, lo más diestro de ese tiempo me parece que era lo polimorfo sexualmente, además por el grupo al que pertenecía. Sabes que me gustaría compartir este siguiente fragmento leído de este cuento que estábamos mencionando, para que también perciban este nivel de ambigüedad y de mímesis que sucede en su prosa, para que entiendan también por qué pasan estas cosas en sus textos, que no estamos del todo seguros si cierta acción sucedió o no. Así que vamos a compartir este breve fragmento del cuento La vendimia de Sodoma. El viejo dejó caer su bastón. «Lapidémosla», gritaron todos a la vez. La mujer no tuvo tiempo de huir. 30 piedras cayeron sobre ella. En sus senos brotaron racimos rojos y su frente se coronó de líneas de púrpura. A los saltos, retorciéndose, revolvía sus cabellos contra las ramas que la aprisionaban. Luego se puso en cuclillas, humillada, y arrastrándose como una serpiente, se deslizó en el pilón en el que fermentaba el mosto. Cubriéndose con montones de uvas reventadas, permaneció inerte, irrigando la sangre de las uvas con el vino exquisito de sus venas. Como todavía agonizaba, los hombres descendieron al pilón y le prensaron los pies mientras le echaban miradas de suprema maldición con las prodigiosas uvas negras de sus ojos desencajados. De noche, habiendo terminado la sagrada tarea, los vendimiadores se repartieron los postres de trigo y bebieron abundantemente. Desdeñaron retirar el cadáver. Borrachos ya, más ebrios por la matanza que por la vendimia, bebieron blasfemiando a la mujer, el hórrido licor emponzonado del amor. Y esa misma noche, mientras resonaban rugidos de bestias desconocidas a lo lejos, mientras la atmósfera se saturaba de olor a azufre y la torre gigantesca tomaba la palidez de un esqueleto bajo la sombría claridad de la luna, esa misma noche, por vez primera, los de Sodoma cometieron pecado contra natura, en los brazos de su joven hermano Cineus, cuyas espaldas dulces tenían el sabor de la miel. De una belleza astonishment, dicen en inglés. Astonishment, absolutamente. Tremendo. Y lo que es verdaderamente aturdidor, vamos a decir, por buscar una palabra que suene parecida pero no significa lo mismo, vamos a tenernos unos minutitos en el último cuento, que se llama Mortis, debido a que tanto a Nico como a mí nos impactó muchísimo. El noble conde Sebastiani había ideado este atuendo burlesco porque era joven y fantasioso, pero también muy sabio. Su vestido no lo asemejaba a un monje, pero lo aislaba de la humanidad, protegiéndolo de todo pérfido contagio. Un poco nigromante, un poco saltimbanqui, juzgando la vida según manuscritos esotéricos procedentes de una herencia de Oriente. De humor escéptico, el conde se burlaba de los médicos, imitando sus primordiales ridiculeces, y pretendía horrorizar a la muerte
por la visión de sus mascaradas solitarias. En verdad, luciendo su disfraz profano, había emparedado a sus padres detrás de la capilla del palacio y había enterrado, bajo el césped del fondo de sus jardines, ante una diana cuyas nalgas anacaradas brillaban en las noches de tormenta, a su favorito, el bello Ángelo, sin que el mal 1000 veces maldito de la peste terminara de fulminarlo. Todos ellos, con excepción de los 2 negros, demasiado oscuros como para seguir oscureciéndose, habían caído víctimas del azote y reposando en círculo en un peldaño de la escalinata que llevaba al Arno. El esqueleto de su lebre Lázaro esperaba vanamente la resurrección de sus caricias. En cuanto a su prometida y a sus amantes, se descomponían en algún lugar de la ciudad, enterradas precipitadamente bajo las baldosas del oratorio o desprolijamente arrojadas a la hoguera pública. Preciosa lectura. Afortunadamente tenemos nuestros colaboradores que eso siempre se agradece, más por la compañía que, Sí. que por otra cosa en este viaje tan oscuro. Bueno, ahí vemos la riqueza de los personajes que aparecen en estos cuentos. Ya pasó todo lo siniestro de este apocalipsis que lo ejecutaron las flores, la naturaleza misma. Por eso yo creo que hay un sentimiento acá antihumano, en el sentido de antihumanista, ¿no? de exterminación de seres, porque históricamente las flores, sobre todo hay una presencia muy grande de las rosas, han representado siempre la verdad y también la hiedra. Entonces está el componente más que religioso, está la abominación del componente de proliferación de verdades que nos vacían, que no es que se esté reclamando algo ni revolucionando nada, es más completo, esto tiende a lo infinito, es más comprometido y comprometedor que un factor aislado social, sino está tomando una salida para encontrar una pureza más existencial. Por eso se cae mucho, no sé si te parece, en la descripción y retomarla para retomar el ritmo que te genera a vos o al narrador una cierta pureza o cuestión primordial que se quiere alcanzar. Por ejemplo, eso yo lo asocio a estas descripciones con el horror vacui de los barrocos, que rellenan todo de descripciones y de situaciones condicionales en las oraciones y en los barrocos, en el caso de la pintura, de la escultura, para rellenar su propia experiencia. Se expresa a partir de un vacío en la experiencia, porque se le ha robado la experiencia propia, ya que está conminado y obligado a salir siempre. Entonces de esta manera se puede alcanzar un poco lo que Marx llamaba el ser genérico. Así uno puede reconstruirse y reconocerse desde sí, como ser separado y único, lo que va a dar lugar a la obra propia, porque estamos todos desobrados, tenemos que hacer lo que hacemos, postergarlo, desde ya trabajamos para alguien, o sea, bueno, en el sentido de respetar un discurso ajeno. Y entonces, en ese momento, 1900, la proliferación de cosas que se habían disfrutado seguramente, esta gente son burgueses, son herederos de la altura de las torres disfrazadas de lunas, o sea, no son gente que se la pasaba trabajando 10 horas al día. Entonces necesitan una individualidad, es una desindividuación que parte de una fortaleza del individuo, entre comillas, propio. Entonces, esa proliferación de flores me parece que representa la proliferación de verdades y de pesos tan sólidos que abrumaban. Sí, incluso en eso que mencionás, pienso que está ese concepto de individuos que caminan por los extremos, que se mueven por los extremos. No sé si coincidís, pero todos los personajes que circulan a través de sus textos son seres solitarios, aunque algunos estén rodeados de personas. Incluso muchos no, muchos son
las últimas personas vivas. Por ejemplo, en el cuento Mortis hay una especie de rey que es el último sobreviviente. Exacto. Y también en Sodoma, esa mujer que aparece, esa prostituta, es como la última sobreviviente. Siempre está esa situación de alteridad, ¿no? Que no hay una verdadera comunión, no hay una verdadera compañía en ningún texto. Incluso en Señor Venus, que podría decirse que es la más social, si se quiere, porque hay varios personajes, hay una relación importante entre una mujer dominante y un hombre sublevado a ella, con sus respectivos cambios de género, pero no hay una hermandad amorosa o afectiva, hay una hermandad patológica. Yo tenía marcado acá un sector que había leído otras críticas, pero yo lo había resumido en el hastío, porque también una parte del decadentismo tiene relación con el aburrimiento y el cansancio. Y creo que todos estos personajes se mueven en ese hastío existencial. Eso es como siempre son las últimas acciones. Es como que, si bien el suicidio no aparece en ninguna página, pero yo al menos siempre me dio la sensación de que si no pasa lo que tiene que pasar, siempre está esa otra puerta presente en los personajes que transitan estas páginas. No sé si te pareció un poco eso. Sabes que nunca. Yo lo veo más muy vitalista realmente. Aunque el vitalismo siempre tiene que tener un aliado, que es el suicidio, creo yo. Pero igual el suicidio es algo que hay que ganárselo. El suicidio como la tarjeta de crédito de la vida. Es el crédito que nos dan como para no suicidarnos antes. Claro. Sí, no lo veo, pero creo que en la literatura que refuerza para la historia la literatura, que renueva cosas, pero que para adentro no intenta renovar nada, sino que es renovarse a sí mismo, está la sombra del suicidio siempre, creo yo. ¿Sabes que Paul Celan decía esta frase? Que a mí Paul Celan no me gusta demasiado, pero tiene cosas que sí. Decía, dice verdad quien dice sombra. No es siempre así, pero en el siglo de las luces, y hace rato que vivimos en las luces, ya estoy cansado de tantas luces. Sí. Yo le llamo, ¿viste? A esa soledad tan necesaria, el detenimiento contemplativo. Tiene algo Schopenhauer lo que estoy diciendo, pero no solamente eso. Y creo que está presente en esta gente, los decadentistas. Claro, sí. No sé si termino con la palabra, con el concepto de detenimiento, pero sí ciertamente en esta sombra, ¿no? Porque creo que en esas sombras donde yo encuentro como ese otro final. Fíjate vos que muchos personajes así perecen, o sea, la muerte sí es algo que está ahí como hola, vengo a cumplir mi rol y no me voy a salir de acá porque acá estoy. y creo que en ese sentido veo que gravitan todos estos personajes en situaciones finales, aunque depende de cada contexto, parecieran no ser finales, no ser situaciones tan extremas, pero realmente sí se terminan desarrollando como tal. Y hablando de finales, adivina qué. Se finí. Hablando de finales, nos quedamos sin tiempo, sí, exacto. Sí, estoy viendo la hora y es hora de finalizar, así que vamos a finalizar con nuestro, no sé, ping-pong de preguntas y respuestas. Con un sorteo. El momento televisivo. Vamos a sortear una guillotina, un saldo de las dinero multitudes. para una Qué bueno sería sortear algo. Mira, siempre que aparece la guillotina hay multitudes, loco. O sea, yo creo que todos tienen una guardada en la mochila. A nosotros creo que nos sobran guillotinas y nos faltan multitudes, pero bueno, ya llegará. Sí. Por suerte nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo de ellas. Bueno, Nico, mira, antes de que recomiendes lo que quieras de la lectura de Rashid, yo voy a citar un gran poeta, un gran que hay que leerlo siempre, aunque llegue un momento que nos asqueamos, porque es como el azúcar, es el mate. Exquisito, pero bueno.
pero quema el paladar a veces, que es el gran Rubén Darío, que le prestó mucha atención a Rayid, le dedicó todo un ensayo en su gran libro Los Raros, un librazo que se llama Los Raros, y es del comienzo del siglo XX, de 1905, que se lo dedicó a puros personajes malditos como Edgar Allan Poe, Baudelaire, entre otros, León Bloy inclusive, y se lo dedica a Rayid. Y empieza de este modo, la describe. Qué bueno eso que has nombrado a León Bloy, loco. Sí, loco, el archicristiano es nombrado como un maldito. Ahí ya podemos empezar a ver qué es lo que pasa. Y sí, si eran malditos por, no sé, por los rincones más bueno, extraños. yo no estoy en contra del cristianismo, pero porque toda ideología llevada al límite, hasta Celine, claro, tiene sus recompensas, loco. Así que habrá que tomarse las cosas con más seriedad, contemplativa, qué sé yo, que dejarse arrullar por madres ajenas. Les leo cómo comienza este ensayo de el gran Rubén Darío. Rato de una mujer extraña y escabrosa, de un espíritu único, esfíngicamente solitario en este tiempo finisecular, de un caso curiosísimo y turbador, de la escritora que ha publicado todas sus obras con este seudónimo, Rayid, satánica flor de decadencia, picantemente perfumada, misteriosa y hechicera y mala como un pecado. Me encanta. Amamos a Rubén Darío en este programa. Ahora sí. Así que también lean a Rubén Darío. Así somos ya. Desde ahora. Nunca pude más que putearlo, pero... Claro. Ahora dejemos de putearlo. Tomemos un respiro y amémoslo un segundo. Así que, Nico, ¿cómo recomendás a esta autora? ¿Qué querés decirle a la gente para que vaya corriendo las hordas de personas? En realidad, no le querés decir nada a la gente. Qué malvado. Es como la entrada a un reino más grande, pero no por la autora, sino por el hecho de que haya sido olvidada de esa manera, siendo que ha sido las bases fundacionales de la editorial Gallimard, por ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se refuerzan pequeños olvidos para enaltecer estatuas gigantes como la de Oscar Wilde, y esa estatua gigante, a pesar de que tiene sombra, nosotros estamos dentro de esa sombra y nada, o sea, lo que quiero es que salgamos de esas sombras para volver también. Salgamos, entremos y salgamos, no solamente quedemos ahí. Así que bueno, lo único que hay para leer es, porque ni siquiera cosas en francés hay en Argentina, es los cuentos, que muy agradecido a la gente de Chile que lo editó. Y tienen sí, muy agradecidos, la verdad que una gran edición. ¿Vos por dónde, a qué arroyo te hizo ir? Y bueno, capaz que quisieras leer otra cosa relacionada con Rayid. Sí, a mí me fascinó realmente estos cuentos. Mirá que después leí la gran novela, digamos, la novela que no podés no leer de su obra, y yo recomiendo 80.000 veces antes estos cuentos, esta edición de Overall, antes que la novela. La novela es buenísima, sí. Tiene pura potencia. Sí, no lo dije, pero es sí. como está buenísimo conocerla, pero si querés tener ahí un acercamiento con literatura ahí que está ahí palpitante en cada línea, vayan a estos cuentitos que son brillantes, son fuertísimos y son inolvidables. Creo que eso va a ser también importante. Creo que son varias imágenes que están en esos cuentos, yo ya los percibo como bastante indelebles en mí. Sí, toda la razón. Sí, los cuentos tienen mucha más potencia, y además por la edición es linda y es más palpable el simbolismo, no te perdés en situaciones mecánicas de la novela. Exacto. Yo creo que es mucho. Recomiendo siempre los cuentos antes que las novelas, pero las novelas te hacen hablar más, así que... Sí. Bueno, Nico, debemos el sorteo para la próxima. Estamos viendo ahí si una guillotina o una cuerda. Sí, ya vamos a conseguir más. Ya vamos a conseguir. Estamos buscando sponsor, alguna ferretería que nos sponsoree para los siguientes sorteos.
Así que... Ferretería, qué bueno. Una ferretería. Bueno, ahí se encuentran todos los materiales útiles, ¿o no? Sí, sí. Si no, tenemos discos de amoladoras. Un amolador. Bueno. Para alargarnos, lanzarnos. Y esto es una cosa que nunca digo, y creo que va a ser la única vez que lo digo, pero creo que vale la pena decirlo. En estas últimas ediciones hemos notado un crecimiento de escuchas y de gente que nos ha empezado a seguir en Spotify o en nuestras redes y etcétera. Creo que está muy bueno mencionarlo porque la verdad que está buenísimo, nos da algo de sentido, aunque esto no tiene sentido igual. Quiero aclarar, sí, no, sí. No tiene sentido, por suerte no tiene sentido. Así que nada, agradecidos, nos pueden seguir siguiendo. Mentira, no se puede seguir siguiendo porque se sigue una sola vez, pero si no nos han seguido nos pueden seguir en Spotify y en YouTube, que en YouTube es un canal que se llama Himnos a la Noche, y en nuestras redes sociales. Así que Nico, un abrazo enorme. Un abrazo, quedó mucho afuera y bueno, prometemos hacer un gremio de obras menores, así que... Sí, y el sorteo para un abogado pronto. Por favor. Bueno, manden sus vemos. cartas documento, chao. Obras menores. Obras menores. Obras menores. Obras menores. Discusiones desveladas sobre grandes escritores a través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, observaciones, posicionamientos Desveladas sobre grandes escritores y escritores a través de textos no considerados como obras centrales. A través Lecturas, Posicionamientos. observaciones, Sobre pequeñas rarezas posicionamientos para lectoras y lectores. sobre pequeñas obras maestras, voces ensombrecidas, rarezas olvidadas. rarezas olvidadas, sobre pequeñas obras Historias. para lectoras y lectores rarezas tenaces, olvidadas, Textos textos lectores textos del gran rechazo al textos de gran tiempo, rechazo al tiempo. historias de islas lejanas perdidas en las palabras, Lejanas de la historia. Historias de islas lejanas perdidas en palabras. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. Lecturas a la espera.
Hola, loco. Che, loco. Estuvo bueno. Pero no dije nada de lo que iba a decir.